En los 6 años que han pasado desde que nació nuestro hijo, mi esposo se ha perdido 5 de sus cumpleaños. En su 6º cumpleaños mi esposo no apareció, pero en su lugar envió un pastel con un empaque precioso. Nuestro hijo sostuvo el pastel y corrió hacia mí emocionado, diciendo: «Mamá, mira. Papá no se olvidó de mi cumpleaños esta vez». Pero media hora después, nuestro hijo sufrió un shock anafiláctico por el pastel. En la ambulancia me tomó la mano con los ojos rojos y me preguntó: «Mamá, ¿de verdad me odia papá?». No respondí. Temblando, llamé a mi marido. En cuanto se conectó la llamada, su voz gélida llegó: «Ya le había enviado un pastel. ¿Qué más quieres de mí?». La llamada terminó y mientras miraba las mejillas hinchadas y los ojos llenos de lágrimas de mi hijo, finalmente se me pasó la borrachera. Hay amor que nunca llega. Y hay personas por las que simplemente no vale la pena esperar. Al ver cómo reanimaban a mi hijo en urgencias, sentí como si me cortaran el corazón con un cuchillo. Como mi hijo es alérgico al cacahuete, en casa nunca hemos tenido ni un solo cacahuete. Cada vez que comemos fuera, reviso su seguridad. El mes pasado mi hijo tuvo 2 reacciones alérgicas, ambas por culpa de Gavin. Hace 3 semanas, el día de su cumpleaños, Gavin llegó a casa borracho y sin darle importancia, le regaló a mi hijo una galleta de cacahuete. Mi hijo estuvo hospitalizado 3 días. Hoy es su 6º cumpleaños. Cuando vi el pastel que Gavin le encargó, quise echarle un vistazo. Pero mi hijo estaba encantado y deseaba empezar a comer. Ni en sueños me imaginé esto. En cuanto mi hijo dio un mordisco, todo su cuerpo empezó a hincharse y, en cuestión de minutos, entró en shock y perdió el conocimiento. Solo entonces me di cuenta de que el pastel estaba lleno de mantequilla de cacahuete. Al ver a mi hijo debatiéndose entre la vida y la muerte, me llené de culpa. Odiaba a Gavin. Pero me odiaba aún más. ¿Por qué, a pesar de mis repetidas advertencias y experiencias pasadas, seguía trayendo un pastel con cacahuetes? ¿Por qué creí tontamente que 7 años de espera podrían conmover a este hombre? ¿Por qué tuve que enamorarme de Gavin? Y cuando el culpable de todo, Gavin, llegó al hospital, lo primero que me dijo fue: «¿Alérgico otra vez?». No respondí, solo le pregunté: «¿Quién compró el pastel?». El hombre se quedó paralizado un instante como si recordara algo con un destello de arrepentimiento en los ojos. «Perdón, lo olvidé». Asentí. Claro, simplemente se había olvidado del cumpleaños de su hijo. Se había olvidado de su alergia al cacahuete. Olvidó la promesa que hizo al nacer su hijo: «Cuidaré de ustedes 2 por el resto de nuestras vidas». Me di la vuelta, negándome a mirarlo más. Gavin también se quedó en silencio, paseándose sin parar fuera de urgencias, intentando actuar como un padre responsable. Pero al segundo siguiente, cuando sonó el tono de llamada de su primer amor, Jennifer, el hombre me lanzó una mirada de disculpa y se dio la vuelta sin dudarlo. Observé su figura alejarse, sin esperar que volviera la vista por primera vez. Media hora después, sacaron a mi hijo de urgencias. Lo primero que dijo al despertar fue: «Mamá, ¿está papá?». Me detuve un momento, giré la cabeza con los ojos ligeramente rojos, y le dije en voz baja: «Papá vino a verte, pero está ocupado con el trabajo, así que tuvo que irse primero». Un destello de decepción cruzó los ojos de mi hijo, pero enseguida levantó su carita para mirarme. «Mamá, quiero llamar a papá y decirle que estoy bien, para que no se preocupe por mí». Al ver la mirada ansiosa de mi hijo, no pude negarme. «Bueno». Mi hijo obedientemente tomó el teléfono y desbloqueó la pantalla con destreza. De repente la anticipación en sus ojos se desvaneció mientras miraba fijamente la pantalla del teléfono, inmóvil. Mi hijo me devolvió el teléfono con la voz entrecortada por las lágrimas: «Mamá, estoy cansado. Quiero dormir». Rápidamente tomé el teléfono y solo entonces me di cuenta de que había visto la última actualización de Facebook de Jennifer en mi muro. «Qué padre tan cariñoso». La foto mostraba a Gavin aplicándole una toalla al hijo de Jennifer, quien sostenía un cachorrito de juguete. Al ver a mi hijo esconder la cabeza bajo la manta, mi corazón finalmente se derrumbó. La primera vez que le dio un pastel a nuestro hijo, terminó en urgencias. Antes de que nuestro hijo despertara, se fue a hacer de papá para el hijo de Jennifer. Después de 7 años de matrimonio, mi hijo y yo lo esperamos durante 6. Esa noche finalmente nos rendimos por completo. Esa noche reservé un vuelo a Francia con salida en 3 días.
Solo ida. Sin vuelta atrás. Desde el principio, supe que mi matrimonio con Gavin era el resultado de su venganza contra Jennifer. Ese año su novia de la infancia, Jennifer, se fue a estudiar al extranjero y rompieron. Llevé a Gavin, que estaba borracho, de vuelta al hotel y me metió en la cama. Tras despertar del sueño, tuve otro. Para casarme con él, lo esperé 5 años. Para construir un hogar con él, esperé otros 6 años con nuestro hijo. Pero no fue hasta hoy que me di cuenta de que el amor no se puede esperar. A la mañana siguiente temprano, estaba desayunando con mi hijo cuando apareció Gavin. Le dio un perro de peluche a nuestro hijo, le dio una palmadita en la cabeza y dijo: «Richard, esto es para ti». Lo siento, papá estuvo muy ocupado anoche. El hijo entrecerró los ojos mientras apartaba el muñeco diciendo: «Papá, tengo miedo». Fue cuando Gavin llevó a su hijo de 4 años de compras por primera vez. Pero en medio de la compra, soltó la mano para responder a la llamada de Jennifer. El niño se separó entre la multitud. Para cuando lo encontraron, estaba agazapado junto a la carretera, temblando de miedo por los perros callejeros. Desde entonces el niño había desarrollado miedo a los cachorros. Inesperadamente Gavin trajo a casa un cachorrito de peluche. Gavin parecía desconcertado, a otros niños les encantan los juguetes de cachorros. De repente recordó el incidente anterior y tiró el muñeco por la puerta. Luego, como para compensarlo, preguntó: «Richard, ¿tienes algún otro deseo de cumpleaños? Papá te lo hará realidad». El hijo levantó la vista, con los ojos brillantes de emoción. «¿En serio? Papá, quiero ir al parque de diversiones. ¿Pueden venir mamá y tú?» Gavin se quedó atónito un momento, luego se echó a reír. «Bueno, un deseo tan pequeño, papá sin duda lo cumplirá. Mañana vamos». El hijo asintió con la voz clara y brillante. «De acuerdo. Lo prometo». Gavin negó con la cabeza con impotencia, prometiendo con el dedo meñique. Observando la armonía entre ambos, apreté el billete de avión en mi bolso con salida prevista en 2 días, con los ojos ligeramente rojos. «Gavin, espero que cumplas tu promesa y seas un buen padre». Aunque solo fueran 2 días. Al día siguiente llevé a mi hijo sola a su revisión. Al no ver a Gavin, mi hijo se decepcionó un poco. «Mamá, ¿no prometió papá llevarme al parque de diversiones? ¿Por qué no está en casa?» Incapaz de soportar ver la decepción en los ojos de mi hijo, saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Gavin: «Seguimos yendo al parque de diversiones hoy». Como siempre, después de enviar el mensaje no hubo respuesta. Mi hijo bajó la cabeza, me apretó los dedos y me preguntó en voz baja: «¿Papá está en otra reunión?». Entonces sonrió comprensivo y fingió que no le importaba mientras decía: «No pasa nada. Papá está ocupado con el trabajo». «Lo entiendo». Al escuchar las sensatas palabras de mi hijo, sentí como si me aplastaran el corazón bajo una pesada piedra. El dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Justo cuando estaba a punto de hablar, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Gavin: «Te espero en el parque de diversiones». Me invadió la alegría al instante y con entusiasmo, le enseñé la interfaz de chat a mi hijo: «Richard, ¿lo ves? Papá nos espera en el parque de diversiones». Mi hijo se quedó paralizado un momento, pero al instante sonrió de felicidad. Después de 7 años de matrimonio, esta fue la primera vez que Gavin cumplió una promesa que le hizo a nuestro hijo. Tras recibir la confirmación de Gavin, mi hijo estuvo emocionado todo el camino. No paraba de hablar de subirse al carrusel y dar un paseo en bicicleta juntos. Siempre había visto a otros montar, pero ahora que mamá y papá estaban aquí, quería experimentarlo como todos los demás. En ese momento mi hijo me preguntó: «Mamá, si papá se divierte, ¿estará más dispuesto a pasar tiempo conmigo en el futuro?». Me quedé desconcertada por un momento y luego me sentí aún más angustiada, rezando en silencio para que Gavin no nos dejara plantados. En la entrada del parque de atracciones, mi hijo y yo esperamos un buen rato. La hora acordada ya había pasado, pero Gavin aún no había llegado. Cuando el parque estaba a punto de cerrar, miré a mi hijo dudando en hablar. Mi hijo pareció entender. Me sonrió con complicidad y dijo: «Mamá, entremos». «Papá, probablemente no llegue. Juega conmigo». Miré a mi hijo con la mirada perdida, con el corazón roto.
¿Cuántas veces había pasado esto? Ya había perdido la cuenta. Con una leve sonrisa, me agaché y lo abracé. Richard, mami está aquí contigo. Mami siempre estará contigo. Mi hijo soltó un apagado, pero sus ojos no pudieron evitar enrojecerse. Después de recomponerme, tomé la mano de mi hijo y entré al parque de atracciones. En cuanto entramos, mi hijo se quedó paralizado. Papá. Gavin, vestido informalmente, estaba sentado en un banco con un globo en la mano, con una caja de palomitas a medio comer a su lado. Al oír a nuestro hijo llamarlo, se giró instintivamente hacia nosotros, con las pupilas contrayéndose. ¿Qué hacen aquí? Sus palabras me hicieron detenerme a medio paso, y un presentimiento me invadió el corazón. Pero nuestro hijo estaba demasiado emocionado. Corrió y abrazó la pierna del hombre. Papi, ¿de verdad que viniste? Vamos juntos. Antes de que pudiera terminar de hablar, una figura apartó a mi hijo de un empujón. Vete, soy mi papá Hugh. Impulsada por el instinto maternal, inmediatamente lo abracé. Gavin también se levantó instintivamente, se detuvo un momento, pero luego protegió al chico que estaba detrás de él. George no lo decía en serio, me disculpo en su nombre. Mi hijo y yo nos quedamos atónitos. Mi hijo nunca había experimentado ese tipo de protección, ese nivel de cuidado. Miré al niño que estaba protegido tras él y pregunté con dificultad, ¿es este el hijo de Jennifer? Gavin me miró con culpa, bajó la vista hacia el niño y guardó silencio. Jennifer, que acababa de regresar de comprar entradas, se acercó a Gavin, lo miró con dulzura y luego le dio una palmadita en la cabeza a su hijo, George, volviéndose a hacer travesuras. Discúlpate con tu hermano. Mamá, no hice nada malo. ¿No dijiste que papá Hugh también es mi papá? Papá dijo que pasaría todo el día conmigo, dijo George, agarrando rápidamente el brazo de Gavin para reclamar su territorio. Al ver el movimiento de George, el hijo agarró rápidamente el otro brazo de Gavin y replicó en voz alta, mi papá no es tu papá, Hugh. Es mi papá, y dijo que pasaría el día conmigo. Pero al instante siguiente Gavin apartó las manos bruscamente. El hijo perdió el equilibrio y casi se cae al suelo. Papá. El hijo miró a Gavin con incredulidad. Un vendedor se acercó con un volante. Hola. Tenemos un evento gratuito de retratos familiares, pero solo pueden participar familias. ¿Te gustaría unirte? Papá Hugh, vamos a tomarnos una foto familiar. El hijo de Jennifer tiró de la mano del hombre con cara de emoción. Ignorando por completo a su hijo que estaba cerca, Gavin frunció los labios, su mirada alternaba entre él y su hijo. Tras dudar un momento suspiró, soltó la mano del niño de Jennifer y se acercó a él. Al encontrarse con la mirada esperanzada de su hijo, Gavin le dijo en voz baja, Richard, pórtate bien. No molestes a papá. Después de hablar, se volvió hacia Jennifer y le dijo, vamos a tomarnos una foto familiar. Su hijo miró con incredulidad la figura de Gavin que se alejaba, las lágrimas finalmente se le desbordaron. Levantó el rostro surcado por las lágrimas, forzando una sonrisa incómoda. Mamá, vámonos. Al haber crecido en una familia monoparental, siempre pensé que tener un padre protegería mejor a mi hijo. Pero ahora de repente se me ocurre que quizás proteger a mi hijo significa mantener a Gavin lejos. Mientras mi hijo y yo caminábamos tranquilamente de vuelta a casa, encontramos a Gavin ya esperándonos. Debes tener hambre, ve a lavarte las manos y ven a comer. Cociné todos estos platos yo mismo. Hacía mucho tiempo que nuestra familia no comía junta. Al ver los platos que Gavin puso personalmente en la mesa, la expresión hosca de su hijo se iluminó poco a poco. Justo cuando estaban a punto de sentarse a cenar, Gavin comentó con indiferencia, la nueva casa de Jennifer tiene una gotera. Quiero que ella y George se queden con nosotros unos días. Tú y Richard deberían empacar y quedarse en otro lugar un par de días. Lo miré con incredulidad. ¿Quieres decir que nuestro hijo y yo le hacemos espacio a Jennifer y a su bebé? Gavin frunció el ceño. No lo hagas parecer tan duro. Son solo 2 días. Acaban de regresar al campo una viuda y su hijo, luchando por sobrevivir. Sonreí, pero sentí un escalofrío en el corazón. Entonces, papá, ¿esto es un intercambio? La voz del hijo era suave, y Gavin se quedó paralizado por un momento. ¿Qué dijiste?
El hijo negó con la cabeza y dijo con una sonrisa, «Papá, ¿puedes acompañarnos a comer?» Gavin miró fijamente a su hijo, extendiendo la mano para acariciarle la cabeza. Sonó el teléfono. Era el tono de Jennifer. «Gavin, George no se encuentra bien. ¿Puedes llevarnos al hospital?» La expresión de Gavin cambió y se levantó de inmediato, agarrando su abrigo. En cuanto Gavin abrió la puerta, su hijo gritó de repente, «¡Papá!». El pie de Gavin se detuvo y se giró para encontrarse con los ojos ligeramente enrojecidos de su hijo, diciéndole en voz baja, «Richard, espera a que papá vuelva». Esta vez, el hijo no asintió, simplemente lo observó irse en silencio. Esa noche Gavin tampoco regresó. A la mañana siguiente temprano, llevé a nuestro hijo al aeropuerto. Antes de embarcar, le pregunté, «¿Mamá no volverá esta vez? ¿Me culparás?» Richard notó mi vacilación, me tomó la mano, me miró y dijo, «Richard nunca culpará a mamá. De ahora en adelante solo quiero a mamá». Al ver la determinación en los ojos de mi hijo, sonreí aliviada y le envié a Gavin un último mensaje, «Divorciémonos. Te deseo felicidad». Al instante siguiente mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Al ver las palabras marido en la pantalla del teléfono, solo sentí ironía. Rápidamente puse el teléfono en modo avión y lo apagué, y subí al avión con mi hijo. «Disculpe, el número que marcó está apagado, por favor». El repetido aviso del teléfono puso a Gavin inexplicablemente irritable. Tras recibir la llamada de Jennifer anoche, corrió a toda prisa. Solo para descubrir al llegar que George solo tenía malestar estomacal. Aunque no era nada grave, Jennifer estaba preocupada por George, así que llevó a la madre y al niño al hospital. Después de que George se durmiera, Jennifer dijo que estaba asustada. Incapaz de resistirse a la cercanía de Jennifer, Gavin no tuvo más remedio que quedarse a su lado y hacerle compañía. Al pensar en no haber vuelto a casa anoche, Gavin sintió una extraña punzada de culpa. Antes de salir del hospital, pedí un pastel por adelantado en mi teléfono. Le anoté específicamente que no tenía cacahuetes. Se suponía que sería una sorpresa para mi hijo, además de una disculpa. En el coche Gavin sintió una oleada de emoción inexplicable. Así que llamó y reservó un estudio fotográfico, con la intención de tomar retratos familiares con su esposa e hijo durante el fin de semana. Seguramente estarían encantados. Pero su mano inquieta golpeando el reposabrazos del coche delataba la inquietud que sentía en su corazón. Gavin no podía quitarse de la cabeza la sensación de que esta vez podría perderlos para siempre. Ante este pensamiento, Gavin negó con la cabeza con una sonrisa. Imposible. ¿Nora lo amaba tanto como podría dejarlo? Debía ser el cansancio del trabajo últimamente, lo que le hacía darle demasiadas vueltas a las cosas. Para Gavin, con solo mostrar un poco de bondad, mi hijo y yo estaríamos encantados. Esta vez no es diferente, todo volverá a ser como antes, como siempre. Gavin está seguro de ello, después de todo, estoy perdidamente enamorada de él. Solo un pequeño gesto, un poco de persuasión, y no seguiré enojada. No importa cuántas veces me lastime, mi amor por él lo arreglará todo. Sí. Ya fuera hace 7 años, cuando me obligó estando borracho, o 7 años después, cuando lastimó a nuestra hija por Jennifer. Siempre piensa que con solo una señal, volveré a él arrastrándome como un perro. Desde el día que entré en la empresa, Gavin empezó a prestarme atención porque me caía bien. No fue algo que me diera cuenta de repente, lo sabía desde hacía mucho tiempo. En la universidad, era muy introvertida. Pero cada vez que veía a Gavin, el amor en mis ojos se desbordaba. Mi admiración, mi alegría, todo se reveló abiertamente y sin reservas. Él lo percibía perfectamente. Esto era algo que nunca había experimentado con Jennifer. Un golpe en la puerta interrumpió los pensamientos de Gavin. La puerta de la oficina se abrió y entró Jennifer. Se sonrojó tímidamente, le entregó un documento a Gavin y le dijo en voz baja, «Gavin, ¿podrías ayudarme a revisar este archivo?» «No lo entiendo». Biyu Yamin frunció el ceño casi imperceptiblemente. Cuando era secretaria, nunca preguntaba por qué. Investigaba todo en privado, e incluso si encontraba algo que desconocía, encontraba la manera de resolverlo yo misma. Sin importar cuándo, siempre presenté la mejor solución. A menudo le doy a Gavin sorpresas inesperadas.
Incluso después de casarme seguía ayudándolo con los documentos. Gavin, ¿qué te pasa? Jennifer hizo un gesto con la mano frente a Gavin, quien estaba distraído, devolviéndolo a la realidad. Gavin se quedó paralizado un momento disimulando rápidamente la impaciencia en su rostro. Le devolvió los documentos a Jennifer. Que otra secretaria los revise. Tómate tu tiempo, con el tiempo te acostumbrarás. Jennifer frunció los labios, sintiéndose algo incómoda. Reacia a rendirse, volvió a hablar. Ninguno de ellos es tan hábil como tú. Quiero que me enseñes. Gavin nunca había encontrado a Jennifer molesta, esta era la primera vez. Era tonta, estúpida y carecía de inteligencia emocional, completamente ajena a la situación. Gavin se pellizcó el puente de la nariz. Cogí el teléfono que estaba cerca. La pantalla mostró un nuevo mensaje que le había enviado: Gavin, divorciémonos. A Gavin le dio un vuelco el corazón. Al ver que Gavin la ignoraba, Jennifer adoptó un tono coqueto, quejándose dulcemente. Distraído con su teléfono, Gavin se irritó y le espetó: fuera. No me hagas repetirlo. Jennifer quedó atónita ante los gritos. Con expresión de dolor, salió de la oficina. Solo entonces Gavin siguió mirando su teléfono. Con todas sus fuerzas envió varios mensajes. Nora, ¿qué quieres decir? ¿Estás loca? Será mejor que no pongas a prueba mis límites. No hubo respuesta. Gavin volvió a llamar, pero nadie contestó. Una fuerte sensación de inquietud lo envolvió. Canceló sus próximas reuniones y condujo a casa. De camino, no dejó de llamarme intentando una y otra vez, aunque nadie respondía. Para cuando llegó a la puerta, las llamadas seguían sin respuesta. Llevaba 7 años casado, y esta era la primera vez. Sin importar lo que hubiera pasado antes, sin importar lo enojada o molesta que estuviera, las llamadas de Gavin eran respondidas al instante. Los mensajes de Gavin fueron respondidos de inmediato. Incluso en la empresa, siempre estuve a su lado y lo llamé. Gavin finalmente llegó a la puerta, pero su mano temblaba incontrolablemente al alcanzar la llave. Nora y nuestro hijo deben estar esperándome en casa, y probablemente prepararon mis platos favoritos, pensó Gavin. Sin embargo, cuando abrió la puerta temblorosamente, la casa estaba vacía. Al entrar en la cocina, lo primero que le llamó la atención fue el imán del refrigerador. La más destacada, adornada con estrellitas, era una foto de su familia de 3. Quizás no se podría llamar realmente una foto familiar. En la foto mi hijo y yo sonreíamos felices, mientras que Gavin parecía visiblemente molesto. No tenía ni idea de cuándo se tomó esta foto, pero era evidente que lo habían pillado sin darse cuenta. Hay otras pegatinas en la nevera. Todas son recordatorios, cada una escrita para él. Papá no debe saltarse el desayuno. Papá, hay silolumbio en el refrigerador. Papá, tu medicina está en el segundo estante. La letra infantil irradia un cariño desbordante. Al principio era yo, luego siempre mi hijo, mantuvimos estas prácticas aparentemente inútiles todo el tiempo. Al salir de la cocina, Gavin vio el juego de Lego sobre la mesa. Fue un regalo de un socio que intentaba ganarse su favor. De alguna manera, se enteraron de que tenía un hijo y se lo dieron, diciendo que era para fortalecer el vínculo entre padres e hijos. Un día, llevé a nuestro hijo a visitarlo. El niño se llenó de alegría al ver el Lego tirado en un rincón, pensando que era un regalo que Gavin le había preparado. Tras traerlo a casa, su hijo lo invitó a jugar innumerables veces, pero siempre lo rechazaba rotundamente. Poco a poco, nadie lo molestaba. Junto al Lego había un frasco de cerámica pegado. Gavin sin duda lo recordaba. Le encantaba tomar café, así que su hijo le hizo este regalo. El día que se lo entregaron, Gavin estaba hablando por teléfono. Su hijo esperaba tranquilo cerca. Al terminar la llamada, el niño se acercó con el objeto. ¿Qué es esto? ¿No ves que estoy ocupado? No me molestes, dijo Gavin enojado. Con un golpe casual, rompió el frasco sin querer y también le cortó el pie a su hijo. Nora, ¿cómo cuidas a los niños? Sin esperar a ver qué pasaba, agarró su maletín y salió por la puerta. Pensando en esto, Gavin tomó el frasco de cerámica. Recordó la expresión de dolor en el rostro de su hijo.
Era la primera vez en su vida que sentía arrepentimiento. Gavin se desplomó en el sofá, empezando a recordar cada pequeño detalle entre nosotros. Nuestra relación se parecía menos a un matrimonio y más a una dinámica de superioridad-subordinación. En esta relación, Gavin tenía la posición dominante. No era ni un buen esposo ni un buen padre. No recordaba mi cumpleaños ni el de nuestro hijo. Solo conocía una secretaria obediente y un acompañante un tanto pesado. Gavin se sentó en el sofá, mirando la puerta. Cuando ya era completamente de noche, nadie abrió. Pum, pum, pum. Alguien tocó a la puerta. Gavin se levantó felizmente. Nora, tú. Antes de que pudiera terminar, Go Yamin vio a Jennifer en la puerta y a su hijo, George. Jennifer había sido desairada por Gavin esa mañana y ahora traía a su hijo para salvar la situación. El rostro de Gavin se desvaneció de decepción. No eran la madre y el hijo que esperaba. Justo cuando estaba a punto de pedirles que se fueran, George irrumpió sin dudarlo. Jennifer lo siguió a la habitación. Miró a su alrededor y enseguida vio el pastel en la mesa. Gavin oyó la voz de Jennifer, llena de alegría. ¿Incluso pediste un pastel hoy, celebrando tan generosamente por nosotros? Gavin, lo sabía, siempre nos has tenido a George y a mí en tu corazón. Gavin sintió una punzada de amargura y se quedó paralizado. Antes de que pudiera reaccionar, George recogió el frasco de cerámica reparado y lo arrojó a un lado con indiferencia, rompiéndose en pedazos. «¡Qué frasco tan feo!», dijo antes de girarse para tirar del Lego cercano. «¿Qué haces?». La voz de Gavin tenía un dejo de ira mientras se acercaba al frasco roto en el suelo. Recogió con cuidado los fragmentos, pero el frasco ya estaba irreconocible, completamente destruido e imposible de reparar. «Gavin, es solo un frasco». George no quiso. «Te compraré uno mejor. Ese frasco se ve horrible de todas formas». «¿Qué dijiste?». La voz de Gavin era escalofriante y aterradora, haciendo que Jennifer temblara por completo y que George se escondiera tras ella. La mirada penetrante de Gavin parecía capaz de matar. Jennifer presentía que algo andaba mal y se apresuró a empujar a George para disculparse. George se disculpó rápidamente con Papá Go. Desde atrás, George habló tímidamente. «Lo siento, Papá Go, no fue mi intención». Para animar el ambiente, Jennifer se acercó al pastel. Al ver el logo en la caja, dijo con cautela: «Los pasteles de esta tienda no son buenos. La próxima vez pidamos en casa de mi amiga, estarán más ricos». «¿Pastel? ¿Amigos?». Gavin recordó de repente el pastel que envió a su hijo Richard al hospital la última vez. Lo hizo uno de los supuestos amigos de Jennifer. «Ese pastel anterior, lo encargaste especialmente». Su tono no era inquisitivo, sino firme. La mano de Jennifer, lista para cortar el pastel, se detuvo en el aire. Aún así, habló con calma. ¿Qué pastel?». A Gavin no se le escapó la fugaz culpa que se dibujó en el rostro de Jennifer. Tampoco pasó por alto su sutil inquietud, la forma en que se pellizcaba los dedos. Era su señal reveladora de que mentía. «¿Te estás haciendo el tonto conmigo? ¿Crees que soy estúpido?». A Gavin se le encogió el corazón al instante. Jennifer de verdad quería matar a su hijo. Gavin podía perdonar a Jennifer por engañarlo y abandonarlo. Estaba dispuesto a darle todo lo que quisiera. Pero nunca imaginó que pudiera ser tan malvada. No se detendría ante nada para matar a su propio hijo. Jennifer, a menos que se le indique específicamente, ¿quién le echaría polvo de cacahuete a un pastel? Gavin agarró con fuerza la muñeca de Jennifer. «Gavin, ¿qué haces? Me estás haciendo daño». Cerca de allí, George vio que acosaban a su madre y se acercó a golpear a Gavin. «Villano, suelta a mi mamá, suéltala». El llanto estridente del niño era insoportablemente molesto. Gavin agitó la mano con indiferencia, empujando al niño al suelo, y luego apartó a Jennifer con saña. «Fuera». Aterrorizada, Jennifer recogió a su hijo que lloraba del suelo y se fue rápidamente. Después de que se llevaran a Jennifer y a su hijo, Gavin se tambaleó hasta el sofá. Apoyado débilmente en ella, observaba el mundo brillantemente iluminado que se extendía tras la ventana, abrumado por una tristeza inconmensurable.
Hasta ayer, cada vez que llegaba a casa, la casa siempre estaba iluminada, con la comida lista en la mesa. Observar a la feliz familia de tres al otro lado de la calle, a Gavin le resultaba extremadamente irritante. Se suponía que esa también sería su vida. Su corazón parecía desgarrarse sin cesar. Solo ahora Gavin finalmente se dio cuenta. No le quedaba nada. Así, Gavin se quedó sentado en el sofá toda la noche. Una sola noche lo hizo parecer 10 años mayor, completamente desanimado. Temprano por la mañana, el fax cercano empezó a funcionar de repente. Gavin se apresuró a comprobarlo. Había imaginado un sinfín de posibilidades, pero nunca imaginó que serían los papeles del divorcio que le envié. Porque sabía que definitivamente estaría en casa a esa hora. Después de años cuidándolo a diario, me había familiarizado por completo con sus rutinas. Tras una rápida mirada, los ojos de Gavin se fijaron en un punto específico. Debido a diferencias irreconciliables, se ha confirmado que la relación de la pareja está irremediablemente rota, sin posibilidad de reconciliación. Tras consultas mutuas, ambas partes acuerdan voluntariamente el divorcio y han llegado a un consenso para establecer el siguiente acuerdo: esposo, Gavin; esposa, Nora. ¿Cuándo se firmó el acuerdo de divorcio? Gavin no lo recordaba. El único documento que le entregué recientemente fue uno. ¿Habrá sido en ese momento? Gavin se sobresaltó. Ese día, Jennifer estaba hablando por teléfono con él, contándole todo sobre George. Así que cuando le entregué el documento, no lo revisó con tanto cuidado como de costumbre. Nora, ¿cómo pudiste hacerme esto? Gavin se sintió profundamente afectado. Corrió al dormitorio y lo revisó con cuidado, solo para descubrir que ya se lo habían llevado todo. Cosas sobre Richard. Cosas sobre mí. Frascos de cerámica, legos, imanes de nevera. Como eran basura, no quería llevárselos. Gavin no podía aceptar esta realidad. Gritó nuestros nombres y los de Richard a gritos en la habitación. Como si al hacerlo nos hiciera aparecer ante él a mi hijo y a mí. Media hora después, la voz de Gavin se volvió ronca. ¿Por qué? ¿Abandonarme? Había pensado muchas veces en irse, en abandonarnos a Richard y a mí, para ir a vivir con Jennifer. Pero nunca imaginó que quien tomaría la primera decisión sería yo. Nunca imaginó que, sin saberlo, ya se había enamorado de mí. Ya no podía vivir sin mí. Gavin hizo trizas el acuerdo de divorcio que estaba sobre la mesa. Quería encontrarme. Necesitaba respuestas. Gavin cogió su abrigo y se dirigió a la oficina, con la intención de hacer arreglos rápidos antes de irse. Pero entonces vio a Jennifer bloqueada en la entrada de la empresa. Su reconocimiento facial había sido borrado, así que no pudo entrar. Decidida, esperó afuera, solo para ver a Gavin una vez más. En cuanto Jennifer lo vio, corrió hacia él. Gavin, ¿por qué me despediste? ¿Por qué? Gavin se burló. Creo que me expresé muy claramente ayer. Jennifer se quedó paralizada. Gavin, puedo explicarlo. Tienes que creerme. Gavin parecía molesto. Cualquier pregunta, contáctala con mi abogado. Jennifer le agarró la mano, sin mostrar intención de soltarla. Gavin amenazó: no creas que solo porque he sido amable contigo estos días puedes ponerme las manos encima. Jennifer se hizo a un lado con miedo, observando con impotencia cómo Gavin se alejaba. Desde que llegué a Francia, usé mis ahorros para abrir una floristería. Los franceses son románticos, así que el negocio no va mal. Además, con la ayuda de mi hijo, la vida no podría ser más plena. Mi mejor amiga, Mia, se quedó en Francia después de graduarse de la universidad. Todos los años nos invita a Richard y a mí a visitarla, pero siempre me niego. Por suerte, con su ayuda, Richard y yo pudimos adaptarnos mucho más rápido. Richard empezó a aprender varios idiomas desde pequeño. Al principio me preocupaba que fuera infeliz y extrañara la vida en casa. Pero todos los días después de la escuela, Richard me contaba todo, lo que el profesor había enseñado ese día, cuántos amigos nuevos había hecho. Nora, hoy llevo a Richard a jugar, dijo Mia desde la entrada de la tienda. Anda, recuerda volver temprano. Te prepararé sopa de costillas. Al oír la voz de Mia, Richard dejó la orquídea y salió corriendo. Madrina, ya voy.
Después de despedirme, continué arreglando los ramos de flores de hoy. Abrir la tienda era solo una forma de pasar el rato. Gavin no era tacaño con el dinero. El saldo de mi tarjeta nos bastó a George y a mí para vivir con lujo durante varias vidas. Tintín, sonó la campanilla de viento en la entrada de la tienda. Había llegado un cliente. Antes de que pudiera levantar la vista, una voz familiar llegó a mis oídos. Nora. Me dio un vuelco el corazón y al levantar la vista vi a Gavin de pie en la puerta. Gavin siempre cuidaba su aspecto y nunca era desaliñado. Pero ahora, su rostro reflejaba un cansancio que nunca antes había visto. Aún así, no podía ocultar su atractivo. El rostro de Gavin es impresionante tanto de hombre como de mujer. En aquel entonces, esa cara también me cautivó por completo. Todos dicen que lo único bueno de Gavin es su físico, y que su personalidad es en realidad bastante terrible. Pero no estoy de acuerdo. Fue una noche en la escuela. La llanta de mi bicicleta se reventó de repente y en un descuido, me caí, la pierna se me hinchó del dolor. Gavin, que pasaba por allí, me cargó en su espalda hasta el hospital. Antes de que pudiera darle las gracias, ya se había ido. Mi admiración por él se intensificó aún más en ese momento. Él es el heredero del conglomerado de la industria de la pasta, mientras que yo vengo de una familia monoparental común y corriente y ni siquiera soy guapa. Pero simplemente me cae bien. Por él cambié de carrera porque el grupo necesita talento en este campo. Durante la universidad, me esforcé mucho solo para estar a su lado. Aunque solo fuera una mirada distante, fue precisamente esta determinación la que me llevó a subir al podio como graduado destacado y a pronunciar un discurso. También recibí una oferta de la corporación Go. Aquella vez que me emborraché no me arrepiento porque me acerqué a mi hijo. Aunque no me quisiera, aunque solo fuera un accidente. Pensé que podría reconfortarle el corazón. Solté un suspiro de alivio, reprimiendo la extraña sensación en mi corazón. Siéntate, te serviré un café. Gavin se llevó una grata sorpresa. Después de tomar un sorbo, habló con voz entrecortada. ¿Todavía lo recuerdas? Sí, recuerdo cómo era su café favorito. Me acostumbré tanto que hasta la tienda tenía este tipo de café. No respondí. Volví a hablar después de unos minutos. ¿Has visto los papeles del divorcio, verdad? No quiero el dinero, solo la custodia de Richard. Después de todo, ni siquiera lo reconoces. La mano de Gavin se tensó ligeramente mientras hablaba lentamente. No estoy de acuerdo. Este resultado no me sorprendió, si hubiera estado de acuerdo, no habría venido a Francia a buscarme. Como quieras. Nos divorciemos o no, da igual. Richard está a mi lado y tengo mi propia vida. Gavin no puede quedarse aquí para siempre. Mi actitud lo enfureció e incluso se volvió un poco incoherente. Fuiste tú quien se metió en mi cama en aquel entonces. Actuar así ahora es totalmente ridículo. Nora, ¿todavía me quieres? No lo niegues. ¿Me metí en la cama? Así que así me ha visto Gavin todos estos años. Sonreí con amargura. Admito que me gustabas, pero jamás me rebajaría a algo tan despreciable. Con razón la actitud de Gavin hacia mí cambió drásticamente al despertar. Aunque solo era una secretaria, siempre me había tratado con consideración. Pero después de esa noche se volvió frío e incluso duro en nuestras interacciones laborales. ¿Qué quieres decir? El rostro de Gavin estaba lleno de confusión. Lo que quiero decir es, ¿fui yo quien se metió en la cama o fuiste tú quien me obligó? Emborracharse y olvidarlo todo, ¿así es como tú, presidente Gavin, manejas las cosas? Gavin parecía incrédulo con los pensamientos completamente desorganizados. Me gustabas, así que aguanté lo que me hiciste. Ahora solo me culpo por ser ingenua de joven. Por enamorarme de un canalla como tú. Gavin quedó tan conmocionado por mis palabras que apenas pudo mantenerse en pie. Imposible, imposible. Viendo a Gavin así, no tenía nada más que decir. Averigua tú mismo qué pasó entonces, no me eches toda la culpa. Y no vuelvas a perturbar mi vida. Tras huir de la floristería, Gavin llamó inmediatamente a su asistente para que investigara el pasado. Presidente Gavin, fue la señorita Jennifer quien lo drogó,
no quería que interfiriera en su vida en el extranjero. Gavin no pudo oír el resto. Le hizo daño a Nora. Gavin nunca se había arrepentido tanto de algo. Si tan solo se hubiera tomado el tiempo de verificar los hechos en aquel entonces, no se habría perdido tantos años con Nora. Me ama de verdad. Pero ese incidente de hace años siempre ha sido una espina en su corazón. Por eso nos hizo daño a mí y a nuestro hijo una y otra vez. Tras enterarse de que su hijo estaba en el parque de diversiones, Gavin corrió a verlo. Si nuestro hijo está dispuesto a perdonarlo, quizás yo también lo haría. Gavin compró un juego de juguetes de Ultraman y llegó al parque de diversiones, localizando rápidamente a Richard. ¡Richard! Al oír que alguien lo llamaba, Richard giró la cabeza. Al ver a Gavin, se dio la vuelta. Al ver esto, Gavin corrió hacia Richard. Richard, soy tu papá. ¿Qué te pasa? Este es un regalo mío para ti. Inesperadamente su hijo pareció indiferente. Tío, no tengo papá y tampoco me gusta Ultraman. Dáselo a George. Al ver a su hijo a punto de irse, Gavin le agarró la mano con desesperación. Richard, deja de enojarte, ¿de acuerdo? Papá está aquí para llevarte a ti y a mamá a casa. No, no volveré. Este es mi hogar ahora. Y te odio. Gavin se puso rígido, soltó la mano de Richard y se quedó solo en la intersección, viendo cómo Richard perseguía a Mia. Richard, ¿quién es ese? Madrina, no lo conozco. Es un tío raro. No debes hablar con desconocidos en el futuro. Mia sabía exactamente quién era, estaba provocando a Gavin a propósito. Gavin se fue desesperado. Firmó los papeles del divorcio. Me dijo que había hecho testamento, dejándole los niños a Richard en el futuro. Lo ignoré, no quería creer sus palabras. Después de que Gavin regresara a su país natal, nos visitaba a Richard y a mí todos los años. No lo detuve. Al fin y al cabo, cada vez que venía, le traía a Richard una gran suma de dinero. No interferí, eso era asunto suyo. Después de todo, tengo mis propias cosas que hacer, comenzar un nuevo amor nuevamente.